I just clocked this son at 96 in a 35. Really? Yeah. La histórica rivalidad entre la policía y el FBI se remonta décadas atrás y ha sido un tema de gran interés para los periodistas, académicos y el público en general. A lo largo de los años ha habido numerosos enfrentamientos, desconfianzas y diferencias entre estas dos agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos, lo que ha dado lugar a una relación complicada y a veces tensa. La policía, que opera a nivel nacional y estatal, ha existido desde los primeros días de la formación de los Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el país creció y se expandió, la necesidad de una agencia nacional de aplicación de la ley se hizo evidente. Fue así como en 1908, el presidente Theodore Roosevelt creó la Oficina de Investigaciones, BOI, que más tarde se convertiría en el FBI, con el objetivo de combatir el crimen a nivel nacional. Desde su creación, el FBI ha trabajado en estrecha colaboración con las fuerzas del orden locales y estatales para combatir el crimen y hacer cumplir las leyes. Sin embargo, a lo largo de los años, ha habido numerosos conflictos entre la policía y el FBI, lo que ha llevado a una rivalidad histórica. Quédate hasta el final del video para saber cómo ha evolucionado esta rivalidad. El primer caso al que nos enfrentamos es al de la placa obstruida. En esta situación, podemos observar a través de material audiovisual original que un policía con un complejo de superioridad bastante marcado detiene un vehículo, debido a que este tiene su matrícula tapada. Y como es costumbre en este tipo de casos, la discusión entre los dos no tarda en empezar, y más temprano que tarde nos damos cuenta de que los argumentos del oficial no son del todo válidos. Verás, si ocultas la matrícula de tu coche en Estados Unidos, principalmente en lugares públicos o mientras conduces, podrías enfrentar consecuencias legales. En muchos estados, es obligatorio que la matrícula del vehículo esté visible en todo momento, ya que se utiliza para identificar al propietario del vehículo, cumplir con las normativas de tráfico y estacionamiento, y para propósitos de seguridad. Además, ocultar la matrícula podría considerarse una violación de la ley y podría ser multado o enfrentar otras sanciones. El problema es que el uniformado no sabía a quién se estaba enfrentando, pues en el caso de un agente encubierto del FBI o de cualquier otra agencia policial, es posible que existan circunstancias en las que se les permite ocultar la matrícula de su vehículo. Sin embargo, esto sería parte de una operación encubierta autorizada y coordinada por la agencia correspondiente. Los agentes encubiertos tendrían que tener la autorización clara para realizar esto y estarían exentos de las normativas de tráfico y otras regulaciones en estas circunstancias especiales. Es importante tener en cuenta que estas situaciones son extremadamente específicas y no se aplican a la mayoría de conductores, pero sea rebuscado o no, ese es el caso que estamos presenciando. Después de algunas preguntas de rutina, el policía comienza a ser un poco más específico y trata de encontrar alguna manera de incriminar al infractor de tránsito. Y luego de un par de mentiras y de argumentos rebuscados, el uniformado logra arreglárselas para esposar a la gente, aunque en realidad los policías ni siquiera le han dado una razón para detenerlo. Sin embargo, cuando se enteran de con quién están tratando, las cosas toman un giro muy extraño. La policía ahora sabe exactamente quién es, pero eso no les impide sobrepasar su posición y registrar a la gente sin su permiso. La discusión sube un poco más de nivel y claramente estos oficiales no están contentos de que la gente tenga una respuesta para todo, así que deciden comenzar a hacer preguntas un poco más comprometedoras en un esfuerzo por intentar incriminarlo. Sin duda una táctica increíblemente manipuladora y también corrupta. Después del interrogatorio, los oficiales deciden registrar una vez más a la gente a pesar de que no tienen la autoridad para hacer algo como eso. Los detalles específicos de este caso son un poco borrosos, pero en resumen, ciertamente es ilegal que un civil transite con la matrícula tapada, pero como ya sabes, esto formaba parte del trabajo del sujeto. Además, identificarse desde un inicio como un agente del FBI para librarse de la presión policial hubiese sido algo bastante contraproducente. 2. Pasemos al siguiente caso. El 16 de julio del año 2022, la cárcel del condado de Muskie se encontró enfrentando graves problemas de hacinamiento, por lo que muchos oficiales tuvieron que esperar afuera del edificio para registrar a sus sospechosos, justo en el momento en que estaba ocurriendo un procedimiento de supresión del crimen en la ciudad, lo que provocó una gran acumulación de sospechosos. Pero a medida que las cárceles se volvieron más superpobladas, el sheriff del condado canceló el procedimiento. Sin embargo, esto fue ignorado por la policía en Muskegon, por lo que a su vez se pidió a los policías de la zona que procesaran a los prisioneros en un orden específico en función de quién los detuvo, empezando por los agentes locales, luego por el oficial de patrulla estatal y finalizando con los agentes de policía de Columbus. Como te podrías imaginar, ciertos policías no estaban muy contentos sobre esto, y cuando un diputado hizo correctamente la fila, las cosas comenzaron a calentarse. Y tras lo visto en el material audiovisual original, entendemos que está totalmente bien que este oficial se adelante aquí, pues solo está cumpliendo las órdenes del sheriff del condado.
Pero ya sea por ego, por algún complejo de poder o simplemente frustración, los policías no están nada contentos. Después de que el oficial Blaine Atkins termina de encarcelar a su sospechoso, las cosas toman un giro inesperado. Cuando Blaine regresa a su auto, se da cuenta de que ha sido bloqueado por vehículos de la patrulla de Columbus. Aquí es cuando las cosas realmente comienzan a ponerse agresivas entre los policías. El oficial le dice al teniente Musk que solo están actuando bajo las órdenes de su supervisor y que ni siquiera se trata de un malentendido entre dos individuos. La situación actual es básicamente un choque entre dos departamentos de policías enteros. Y mientras todo esto ocurre, hay ciudadanos en peligro que se quedan completamente aislados e incapaces de recibir ayuda debido a este desacuerdo. La tensión está en su punto más alto. Los policías y los sargentos son incapaces de ponerse de acuerdo e incluso tienen que dividir a los policías para evitar peleas. Se necesitó más de una hora y la llegada del capitán de la policía de Columbus para calmar la situación. Al final, todos los sospechosos detenidos por los oficiales de Columbus fueron liberados con una citación judicial a pesar de tener cargos por delitos graves. Por otro lado, el sheriff y el alcalde del condado decidieron que la cárcel Muskie necesitaba mejorarse considerablemente. 3. Ahora, para abordar el siguiente puesto, debemos dar un significativo salto atrás en el tiempo. Durante los años 50 y 60, el FBI bajo la dirección de J. Edgar Hoover desarrolló un programa clandestino llamado COINTELPRO, que era una abreviatura de Programa de Contrainteligencia. El propósito de este programa era monitorear, infiltrar, desacreditar y desestabilizar organizaciones políticas y activistas que el FBI consideraba capaces de alterar el orden. Entre estos grupos se encontraban los Panteras Negras, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista y varios grupos de derechos civiles. El FBI utilizó tácticas ilegales como el espionaje, la difamación, el envío de cartas anónimas y la fabricación de pruebas falsas para desacreditar a los activistas y provocar conflictos dentro de los grupos. También se infiltraron en grupos para socavar su liderazgo y provocar la desconfianza entre los miembros. Estas tácticas resultaron en numerosas acusaciones falsas, detenciones injustas y en algunos casos, violencia contra los activistas. Este programa generó un conflicto significativo entre el FBI y los departamentos de policía locales, ya que estas actividades eran realizadas sin el conocimiento ni la aprobación de las autoridades locales. Muchos departamentos de policía se vieron sorprendidos al enterarse de las actividades del FBI y rechazaron su participación en algunas de las operaciones encubiertas. Uno de los casos más conocidos fue el conflicto entre el FBI y el Departamento de Policía de Filadelfia en el caso de los 5 de Filadelfia, un grupo de activistas afroamericanos que fueron acusados de asesinar a un oficial de policía. Se descubrió que el FBI había proporcionado pruebas falsas y había utilizado tácticas ilegales para incriminar a los activistas. Este caso puso en evidencia las prácticas corruptas del FBI y generó un gran escándalo. En respuesta a estas revelaciones, se iniciaron investigaciones del Congreso y se realizaron audiencias para examinar las actividades del FBI. Estas investigaciones llevaron a una mayor supervisión y regulación de las actividades del FBI y finalmente a la disolución del programa COINTELPRO en 1971. 4. Aunque otro caso similar ocurrió tan solo un año antes de la disolución del COINTELPRO. En la década de 1970, el conflicto entre el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York se intensificó a raíz de varias operaciones encubiertas en las que los agentes del FBI arrestaron a varios policías de Nueva York por corrupción. Estos arrestos causaron un gran revuelo y desencadenaron una guerra mediática entre ambas agencias. La policía de Nueva York consideró las acciones del FBI como una falta de respeto a su autoridad, al tiempo que el FBI defendía su actuación por parte de la misión de combatir la corrupción en las fuerzas del orden. La policía acusó al FBI de entrometerse en sus asuntos internos, lo que generó una gran tensión y desconfianza entre ambas agencias. El conflicto se hizo público y alcanzó su máximo punto cuando se produjeron acusaciones cruzadas entre miembros de ambas entidades. La policía de Nueva York criticaba las tácticas del FBI y cuestionaba su jurisdicción para llevar a cabo operaciones en la ciudad. Mientras tanto, el FBI defendía su labor argumentando que la corrupción policial no podía quedar impune y que era necesario intervenir. La situación resultaba especialmente delicada debido a las implicaciones políticas y la necesidad de mantener la confianza del público en las instituciones de seguridad. Ambas agencias contaban con amplios recursos y poder, por lo que su enfrentamiento público atrajo la atención de la prensa y de la opinión pública, generando una gran controversia en la ciudad de Nueva York y en el resto del país. El conflicto también generó tensiones dentro de la comunidad policial, con divisiones entre aquellos que apoyaban la actuación del FBI y aquellos que consideraban que era un ataque a la integridad de la institución policial. Las diferencias de enfoque y las lealtades divididas complicaron aún más la situación y generaron un ambiente de desconfianza y confrontación. Finalmente, la intervención del gobierno federal fue necesaria para mediar en el conflicto y buscar una solución. Se llevaron a cabo negociaciones entre altos mandos de ambas agencias y se establecieron protocolos para clarificar las jurisdicciones y evitar futuros enfrentamientos.
A pesar de la resolución del conflicto, las tensiones entre el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York persistieron durante algún tiempo, dejando una marca en las relaciones entre ambas agencias. ¿Qué opinas de este caso particular? Te estaremos leyendo los comentarios, pero mientras pasemos al siguiente caso. 5. Para entender mejor el siguiente puesto, antes debemos evaluar un perfil criminal. James Whitey Bulger fue un infame gángster y líder de la Winter Hill Gang. Se convirtió en sinónimo del crimen organizado en Boston, Massachusetts. Su notoriedad se debió en parte a su capacidad para evadir la captura durante décadas, esquivando redadas policiales y fugándose mientras su leyenda crecía. A lo largo de su turbulenta carrera delictiva, Bulger participó en una gran variedad de actividades criminales, desde extorsión y tráfico de drogas hasta asesinatos y otros actos violentos. Bulger mantuvo una relación corrupta y descarada con el agente del FBI, John Connolly, quien le proporcionaba información privilegiada y lo ayudaba a evadir la ley a cambio de información sobre otras actividades criminales. Esta relación entre el gángster y el FBI causó un gran revuelo, ya que ilustró la corrupción endémica dentro de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Su increíble habilidad para eludir la captura fue acompañada por un código de conducta inflexible y una disposición a usar el miedo y la violencia para mantener su control sobre el bajo mundo de Boston. Durante sus años en fuga, Bulger figuró en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, convirtiéndose en uno de los criminales más famosos de la historia moderna de Estados Unidos. Finalmente, en 2011, después de 16 años en fuga, fue detenido en Santa Mónica, California, poniendo fin a años de intensa búsqueda por parte de las autoridades. Esto puso al descubierto una vida de evasión, estrategia y peligro mientras Bulger eludía a las autoridades. En 2013, Bulger fue llevado a juicio y condenado por 31 delitos, incluyendo 11 asesinatos, así como tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero y posesión ilegal de armas. Fue sentenciado a cadena perpetua, simbolizando un cierre simbólico para las familias de las víctimas y para la comunidad que había sido profundamente afectada por sus acciones criminales durante décadas. Sin embargo, en octubre de 2018, Bulger, de 89 años, fue trasladado desde una prisión de Florida a una prisión federal de máxima seguridad en Virginia. Allí, fue asesinado brutalmente por otros reclusos en su celda, marcando un escalofriante final para la vida de uno de los criminales más notorios e infames en la historia de Estados Unidos. White Bulger colaboró con el FBI principalmente debido a su condición de informante confidencial. Bulger mantuvo una estrecha relación con el agente del FBI, John Connolly. A través de esa relación, Bulger proporcionaba información valiosa a la agencia sobre las actividades de otros grupos del crimen organizado en la región. La colaboración de Bulger con el FBI permitió a la agencia desarticular a varias organizaciones criminales rivales, lo que ayudó a que se consolidara como un informante confidencial. Además, esta asociación también le brindó a Bulger cierto grado de protección y le permitió evitar ser arrestado durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, la relación entre Bulger y el FBI se dio envuelta en escándalo cuando se descubrió que a cambio de la información proporcionada, Connolly y otros agentes del FBI encubrieron las actividades criminales de Bulger y su asociado Stephen Fleming. Este encubrimiento incluyó ignorar sus actos delictivos y alertarles sobre investigaciones en su contra, lo que generó un gran cuestionamiento sobre la ética y la integridad de la agencia. La colaboración de Bulger con el FBI se convirtió en un tema altamente controvertido y provocó una gran controversia cuando se hizo pública. Esto condujo a una serie de investigaciones y revisiones internas en el FBI, así como a la condena de Connolly por su papel en el encubrimiento de las actividades criminales de Bulger. Las acciones del agente John Connolly en colaboración con Whitey Bulger provocaron conflictos significativos con la policía. Connolly fue acusado de utilizar su posición en el FBI para proteger a Bulger y su asociado Stephen Fleming, quienes estaban involucrados en actividades delictivas graves, incluyendo asesinatos, extorsión y tráfico de drogas. La colaboración de Connolly con Bulger y Fleming generó desconfianza y resentimiento entre las fuerzas del orden, ya que el FBI estaba protegiendo a dos conocidos criminales mientras la policía local estaba trabajando para arrestarlos. Esta situación provocó tensiones y conflictos entre el FBI y la policía local, ya que el encubrimiento de las actividades criminales de Bulger y Fleming por parte de Connolly y otros agentes del FBI socavó los esfuerzos de la policía para combatir el crimen organizado en Boston. Además, generó una percepción de corrupción e incompetencia en el FBI, lo que afectó negativamente la credibilidad de la agencia y su relación con otras fuerzas del orden. 6. En el año 2000, específicamente en la ciudad de Nueva York, surgió un gran conflicto entre la policía local y el FBI. Este conflicto se desencadenó a raíz de la nula colaboración del FBI a la hora de compartir información clasificada con las autoridades locales sobre posibles amenazas terroristas en la ciudad. La policía local se sintió frustrada y preocupada por no estar al tanto de la inteligencia necesaria para proteger a la ciudad, lo que llevó a un enfrentamiento público entre ambas agencias. La falta de cooperación y comunicación entre el FBI y la policía local se hizo evidente en numerosas ocasiones durante la década del 2000, lo que generó tensiones y desconfianzas entre ambas partes.
Este conflicto se originó en la percepción de la policía local de que el FBI no estaba compartiendo toda la información relevante con ellos, lo que dificultaba su capacidad para prevenir posibles ataques terroristas en la ciudad. El conflicto entre la policía y el FBI se intensificó aún más después de los trágicos ataques del 11 de septiembre de 2001. Tras esta tragedia, las tensiones entre las agencias se agudizaron debido a la falta de coordinación en la lucha contra el terrorismo. El atentado dejó en evidencia la necesidad de una estrecha colaboración y coordinación entre todas las agencias encargadas de la seguridad nacional. Uno de los aspectos que contribuyeron al surgimiento de este conflicto fue la percepción de la policía local de que el FBI estaba más interesado en proteger su propia información y recursos que en colaborar con las autoridades locales para proteger a la ciudad. Esta visión alimentó el sentimiento de desconfianza hacia el FBI y generó un conjunto de interrogantes en torno a las responsabilidades y capacidades de cada agencia en materia de seguridad nacional. El conflicto entre la policía local y el FBI en Nueva York se volvió un tema de debate a nivel nacional, generando críticas de diversos sectores sobre el manejo de la seguridad nacional y la efectividad de la lucha contra el terrorismo. A medida que se revelaban más detalles sobre la falta de cooperación entre el FBI y la policía local, crecía la preocupación sobre las posibles fallas en el sistema de seguridad nacional y la amenaza que representaban estas tensiones para la seguridad de la ciudad. Este conflicto llevó a una revisión exhaustiva de los protocolos de cooperación entre el FBI y la policía local a nivel nacional. Las autoridades, tanto federales como locales, se vieron obligadas a replantear sus estrategias y procedimientos para garantizar una mayor coordinación y colaboración en la lucha contra el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional. A través de este enfrentamiento, se evidenció la necesidad de establecer canales efectivos de comunicación y compartir de manera oportuna la información entre todas las entidades responsables de la seguridad interna. A raíz de este conflicto, se implementaron una serie de cambios en las políticas y procedimientos de seguridad nacional, con el objetivo de mejorar la cooperación entre el FBI y las autoridades locales para prevenir y responder a posibles amenazas terroristas y otros eventos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la ciudad. Uno de los principales resultados de este conflicto fue la creación de un marco de colaboración más estrecho entre el FBI y la policía local de la ciudad de Nueva York, así como en otras partes de Estados Unidos. Se establecieron protocolos más claros y específicos para garantizar que la información crítica sobre posibles amenazas terroristas se compartiera de manera efectiva entre ambas agencias. 7. En la soleada tarde del 15 de abril de 2013, la ciudad de Boston fue sacudida por un ataque terrorista que afectaría a la nación entera. Durante la línea de meta del maratón de Boston, 2 bombas caseras explotaron en rápida sucesión, matando a 3 personas e hiriendo a más de 260. La tragedia conmocionó al país y movilizó a la fuerza del orden de todo el país. Tan pronto como se produjo el atentado, el FBI y la policía local de Boston se unieron para investigar y resolver este acto de terrorismo. A pesar de su histórica rivalidad, ambos equipos de aplicación de la ley reconocieron la necesidad de dejar al lado las diferencias para enfrentar este desafío sin precedentes. La cooperación entre el FBI y la policía local fue vital para el rápido progreso de la investigación. Inmediatamente después del ataque, se inició una extensa búsqueda para identificar a los responsables. El FBI desplegó a cientos de agentes, analistas y expertos en las bombas para investigar la escena del crimen, recopilar pruebas y entrevistar a testigos. Al mismo tiempo, la policía de Boston movilizó a sus fuerzas para garantizar la seguridad de la ciudad y ayudar a la investigación. Una pieza crucial de evidencia surgió de las imágenes de video recopiladas en la escena del crimen. La cámara de seguridad capturaron a 2 hombres que llevaban mochilas cerca de la línea de meta, y estas imágenes se convirtieron en la base de la búsqueda de los sospechosos. El FBI lanzó una intensa campaña de difusión de imágenes para identificar a los individuos en cuestión, pidiendo la ayuda del público para obtener información. Simultáneamente, la policía de Boston trabajó incansablemente para rastrear a los perpetradores a través de su red de contactos en la ciudad. Los investigadores se sumergieron en la comunidad local, recopilando información, entrevistando a testigos y realizando pesquisas exhaustivas. La colaboración entre el FBI y la policía local fue esencial para lograr avances rápidos en la investigación. Finalmente, después de días de intensa presión, las autoridades recibieron la información necesaria para identificar a los sospechosos. 2 hermanos, Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev, fueron identificados como los principales responsables del atentado. Ambos habían estado viviendo en Cambridge, Massachusetts, y eran de origen checheno. Tras la identificación de los sospechosos, el FBI y la policía local hicieron un enorme despliegue para capturar a los Tsarnaevs. El 19 de abril de 2013, la ciudad de Boston quedó paralizada mientras las fuerzas del orden lanzaban una cacería humana para encontrar a los hermanos Tsarnaev. Esta cacería culminó en un intenso tiroteo en la tranquila ciudad de Watertown, donde Tamerlan Tsarnaev fue abatido por la policía. Dzhokhar, por su parte, logró huir, lo que dio lugar a una intensa persecución que culminó con su captura en un bote en el patio trasero de una casa. La colaboración entre el FBI y la policía local fue fundamental para la rápida resolución de este atentado.
A pesar de su rivalidad histórica, ambas agencias trabajaron codo a codo para identificar, localizar y capturar a los responsables. Gracias a esta colaboración, se logró llevar a los Tsarnaevs ante la justicia y poner fin a la pesadilla que había asolado a la ciudad de Boston. 8. En una tranquila tarde de verano, la CIA recibió información sobre un posible ataque terrorista en una importante ciudad de Estados Unidos. Llamaron al FBI para compartir la información y coordinar esfuerzos, ya que la amenaza estaba relacionada con una red terrorista internacional que el FBI había estado investigando desde hace meses. Sin embargo, antes de que pudieran tomar medidas, la policía estatal recibió una pista sobre la ubicación de un sospechoso relacionado con el ataque planeado. Decidieron actuar rápidamente y detuvieron al individuo, sin informar a la CIA o al FBI. Cuando la CIA y el FBI se enteraron de la detención, se enfurecieron. Habían estado trabajando en el caso durante mucho tiempo, recopilando información y siguiendo pistas que finalmente los habían llevado a la pista del sospechoso detenido por la policía estatal. La situación se complicó aún más cuando la policía estatal se negó a compartir la información sobre el detenido con la CIA y el FBI, argumentando que era un asunto local y que no necesitaba la intervención de agencias federales. La tensión entre las agencias aumentó rápidamente, ya que cada una sentía que tenía la autoridad y la capacidad para manejar la situación de la mejor manera posible. La falta de comunicación y cooperación entre las agencias pronto se convirtió en un conflicto abierto. Mientras tanto, la amenaza de un ataque terrorista sigue sin resolverse, ya que la detención del sospechoso por parte de la policía estatal no había impedido que el plan siguiera adelante. Finalmente, después de intensas negociaciones y presiones políticas, las agencias lograron ponerse de acuerdo y compartir información crucial que condujo a la prevención del ataque planeado. Sin embargo, el conflicto entre la CIA, el FBI y la policía estatal dejó secuelas en la colaboración entre las agencias. 9. Y para finalizar investigaremos otro perfil criminal. El caso del asesino del Zodíaco es uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de los Estados Unidos. Entre 1966 y 1974, un asesino en serie conocido como el asesino del Zodíaco se cree que cometió al menos 5 asesinatos en el área de San Francisco, aunque él mismo afirmó haber matado a 37 personas. El asesino del Zodíaco envió cartas crípticas a los medios de comunicación y la policía, burlándose de ellos y prometiendo que nunca sería capturado. A pesar de la intensa búsqueda y la atención mediática, el caso nunca fue resuelto y el asesino del Zodíaco nunca fue identificado. El asesino del Zodíaco comenzó su reinado de terror en el área de Vallejo, California, el 20 de diciembre de 1968, cuando disparó y mató a 2 jóvenes que estaban estacionados en un coche. Apenas 9 meses después, el 4 de julio de 1969, el asesino del Zodíaco tiroteó a otra pareja en un área rural cerca de Lago Bergesa, al norte de San Francisco. Aunque la mujer sobrevivió, la pareja fue atacada brutalmente y el asesino del Zodíaco se burló de la policía y los medios de comunicación, enviando cartas que detallaban el ataque, así como un mensaje críptico que contenía códigos que decían revelar su identidad. A medida que los ataques continuaron, el asesino del Zodíaco comenzó a enviar cartas a los periódicos locales en las que se burlaba de la policía y les daba consejos sobre cómo atraparlo. También envió una serie de criptogramas a los periódicos, desafiando a los lectores a descifrarlos. En una de las cartas, el asesino del Zodíaco se burló de la policía diciendo: "Me río de su juego", y prometió que nunca sería atrapado. El 11 de octubre de 1969, el asesino del Zodíaco mató a una taxista en San Francisco, y en esta ocasión se comunicó con la policía y les informó que él era el responsable. En una carta, el asesino del Zodíaco amenazó con matar a un autobús escolar lleno de niños y les dijo a las autoridades que lo detendrían si los niños llevaban un letrero con su símbolo. A pesar de las amenazas y la atención mediática, el asesino del Zodíaco continuó sin ser capturado. En 1970, el asesino del Zodíaco envió una carta al diario San Francisco Chronicle, en la que reveló sus intenciones de matar a más personas y prometió que los transformaría en sus esclavos en el más allá. También envió cartas a varios otros periódicos, proporcionando detalles crípticos sobre sus crímenes, así como más códigos enigmáticos. El 4 de julio de 1971, el asesino del Zodíaco mató a otra pareja que acampaba en el área de Napa Valley, y en una carta posterior se atribuyó los asesinatos y se burló de la policía diciendo que no tenían ni idea de quién era. En una de sus últimas cartas conocidas, el asesino del Zodíaco afirmó que había matado a 37 personas y que no sería capturado. A pesar de una intensa búsqueda y la atención mediática, el asesino del Zodíaco nunca fue capturado, y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. A lo largo de los años, se han realizado numerosas investigaciones y se han señalado posibles sospechosos, pero ninguna de las pruebas ha sido suficiente para llevar a un arresto. En 2002, la policía de San Francisco anunció que había obtenido un perfil de ADN del asesino del Zodíaco a partir de evidencia encontrada en una de las escenas del crimen, pero hasta ahora no ha habido coincidencias con ninguna base de datos genéticos.
El caso del asesino del Zodiaco continúa fascinando a los detectives, aficionados a los misterios y al público en general, debido a la naturaleza desconcertante de los crímenes y la astucia del asesino para evadir la captura. La policía y los investigadores han utilizado métodos modernos de análisis y tecnologías para reexaminar la evidencia en un esfuerzo por identificar al asesino del Zodiaco, pero hasta ahora, el caso sigue sin resolverse. El asesino del Zodiaco ha sido objeto de numerosas películas, libros y documentales, lo que ha mantenido viva la fascinación por el caso a lo largo de los años. A pesar de que ha pasado más de medio siglo desde que cometió sus crímenes, el asesino del Zodiaco sigue siendo uno de los enigmas más grandes y perturbadores en la historia de la criminología. Hasta que se encuentre una respuesta definitiva, la identidad y el paradero del asesino del Zodiaco seguirán siendo un misterio. El caso del asesino del Zodiaco es uno de los más infames en la historia criminal de los Estados Unidos, no solo por la brutalidad de los crímenes cometidos por el asesino en serie, sino también por los problemas que surgieron entre la policía y el FBI durante la investigación. A medida que los crímenes continuaban, la presión sobre la policía para capturar al asesino del Zodiaco aumentaba. Uno de los problemas más importantes que surgieron durante la investigación fue la falta de comunicación y cooperación entre la policía local y el FBI. A medida que el caso del asesino del Zodiaco se volvía más complejo y los crímenes se extendían por toda la región, las autoridades locales se encontraban abrumadas por la magnitud del caso. Sin embargo, el FBI, que tenía experiencia en investigaciones de asesinos en serie, no fue consultado por la policía local hasta más tarde en la investigación, lo que generó tensiones entre ambas agencias. Otro problema importante fue la competencia entre los diferentes departamentos de policía que estaban investigando los crímenes del asesino del Zodiaco. A medida que los asesinatos se extendían por varias jurisdicciones, varios departamentos locales intentaban liderar la investigación, lo que llevó a la competencia y la falta de cooperación entre ellos. Esta falta de coordinación y cooperación entre las agencias policiales obstaculizó la investigación y redujo las posibilidades de capturar al asesino del Zodiaco. Además, el asesino del Zodiaco se burlaba constantemente de la policía y el FBI en sus cartas y mensajes a los medios de comunicación, lo que generaba una presión adicional sobre las autoridades para resolver el caso. A medida que la identidad del asesino del Zodiaco seguía siendo un misterio, las críticas hacia la policía y el FBI aumentaban, lo que exacerbaba los problemas entre ambas agencias. La falta de avances significativos en la investigación también generó fricciones entre la policía y el FBI. A pesar de los esfuerzos de ambas agencias, el asesino del Zodiaco seguía libre, lo que generaba críticas tanto a nivel público como a nivel interno. La presión para encontrar al asesino era enorme, y las tensiones entre la policía y el FBI aumentaban a medida que el caso se volvía más complicado. A medida que pasaban los años, las pistas sobre la identidad del asesino del Zodiaco se agotaban, y el caso se volvía cada vez más frustrante para las autoridades. La falta de avances significativos en la investigación llevó a la creciente desconfianza entre la policía y el FBI, ya que ambos se culpaban mutuamente por la falta de progreso en la búsqueda del asesino del Zodiaco. Finalmente, el caso del asesino del Zodiaco nunca se resolvió, y el asesino nunca fue capturado. A pesar de los esfuerzos de la policía y el FBI, el misterio de la identidad del asesino del Zodiaco persiste hasta el día de hoy. El caso provocó problemas duraderos entre la policía y el FBI, y destacó la importancia de la comunicación y cooperación entre las agencias policiales en la resolución de casos criminales complejos. Aunque el asesino del Zodiaco nunca fue capturado, su impacto en la policía y el FBI sigue siendo evidente hasta el día de hoy. Y eso ha sido todo el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.